me gusta mucho hablar de Reich y de análisis del carácter, y como les decía en los últimos días, o desde que me invitaron, pero particularmente en los últimos días he estado pensando en esta plática y he cambiado muchas veces de parecer acerca de lo que voy a decir y no voy a decir, pero sí voy a hablar de análisis del carácter de Reich. Estaba pensando, miren, en la época que Reich escribió este libro, bueno, ¿cuál es la época que Reich escribió este libro? En realidad, el libro Análisis del Carácter, tal como lo podemos comprar, está escrito entre 1928 y 1949. Suena bonito lo de 80 años de la publicación, pero pues no es cierto, porque los ensayos que forman parte de la primera parte, que se publicó en 1933, se empezaron a escribir en 1928. Es decir, la primera parte del análisis del carácter de 1933 consta de artículos y ponencias de Reich cuando era psicoanalista. Y en ese tiempo, él escribe acerca de ese tiempo de sí mismo. Dice, yo estaba siempre en conflicto entre la lucha social y mis intereses científicos. Por la lucha social quiere decir que Reich el año anterior había publicado, por ejemplo, la lucha sexual de los jóvenes, que unos años atrás había sido militante socialista y luego comunista, que encabezaba un movimiento al que llamó Sexpol, Sexualidad y Política, pero a la vez que trabajaba en su consultorio y que estaba refinando, todavía en los años 20 pensaba que estaba refinando el psicoanálisis, estaba añadiendo a la técnica psicoanalítica. Entonces venía yo para acá, en el coche de Mercedes Valdovinos, que es un anaranjado subterráneo grande, ¿verdad? Venía yo en el metro para acá y pensaba, ¿cómo sería Reich hoy en México? ¿Cómo sería Reich aquí? Sería, bueno, sus amigos le decían Billy, y aquí le diríamos Memo, ¿no? Sería, por ejemplo, Memo Chávez, Memo Gutiérrez, una cosa así. Billy Reich, que aquí sería como Memo Gutiérrez, hubiera estado presente, aunque no le pasó nada, en la manifestación de 68. Eso lo hubiera llevado a la izquierda, lo hubiera empezado a publicar panfletos y libros, y se hubiera hecho socialista y luego comunista, pero luego se hubiera decepcionado de la izquierda y habría seguido con su trabajo científico. No sé bien, eso sí no dicen sus biógrafos en qué colonia tenía su consultorio, pero a lo mejor era en una como esta, con casas como esta, una colonia que nació a finales del siglo XIX. Entonces pensemos que Reich estaba aquí. Y bueno, en 1933, cuando Reich publicó el análisis del carácter, en enero de ese año firmó un contrato con la asociación, con la Editorial Psicoanalítica Internacional, para la publicación de la primera edición de análisis del carácter. En marzo le habló Freud para decirle que siempre no, que no le podían publicar el libro por la situación que vivía entonces Austria, con un gobierno de derecha que había restringido las libertades civiles, que estaba persiguiendo gente, pero probablemente también porque la militancia de Reich en la izquierda lo alejó de la corriente principal de los psicoanalistas viejos o maduros, y que no le quisieron publicar su libro Análisis del Carácter. Pero ya estaba en lo que llaman galeras, él ya estaba en proceso de impresión, y entonces él lo costeó de su lana, cosa que haría toda la vida, Casi todos sus libros los publicó con su dinero, por su cuenta de riesgo, sus propias editoriales. Entonces, si tuviéramos el libro, diría edición de autor, o diría ediciones de sexualidad y política. Y bueno, parte de mi duda de qué hablar hoy es que
análisis del carácter de Reich son en realidad 3 libros. Las ediciones, la edición de 1933 hoy es la primera parte, y de ensayos, como decía yo hace rato, escritos a partir de 1928, y se llama La técnica psicoanalítica. Entonces ahí uno puede ver a Reich, el psicoanalista, que empieza a hablar de análisis del carácter. Ahorita me regreso a eso. La segunda parte, publicada en 1945, pero que se empezó a escribir como desde el 34, es una teoría del carácter. Entonces ahí Reich intenta hacer, no lo logra, por supuesto, una teoría psicoanalítica del carácter, y esto se compila en la segunda edición ya del 45, y la tercera edición de 1949 encontramos a Reich, el orgonterapeuta. Ya seguimos como una transición del psicoanálisis en la primera edición a la vegetoterapia caracteroanalítica en la segunda, a la orgonterapia en la tercera. Déjenme decirles que ¿quién iba a decir del tiempo? ¿Tú? Bueno, a lo mejor 15 minutos antes, por si hay preguntas o algo, ¿verdad? Entonces son 3 libros en uno, y por eso es muy difícil. Decías que es muy difícil de leer, porque en primer lugar, pues imagínate, era todavía un científico alemán, entonces sería complicado y denso, hay que saber psicoanálisis, pero en segundo lugar, porque es un libro, insisto, que se empezó a escribir en la década de 1920 y terminó en la de 40, que lo empezó a escribir un psicoanalista y luego lo terminó de escribir alguien que ya había creado su propia escuela, que lo empezó a escribir en Viena y lo terminó de escribir en Estados Unidos, pasando por Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega. Vaya, es un libro que sí él querría haberlo unificado, pero que habla de una transición que tendríamos que entender. Bueno, entonces me voy a referir a la primera parte, la técnica psicoanalítica. Pensando otra vez en el metro y cómo era Reich entonces y cómo sería Reich hoy. Dice Reich en ese libro y en otros ensayos medio autobiográficos, y dicen sus biógrafos, que, bueno, él conoció a Freud en 1919 y empezó a destacar ya como algunos de sus alumnos brillantes a principios de la década de 1920, pero dice él, y no nomás dice él, sino muchos psicoanalistas de la época, que la técnica psicoanalítica, yo creo que más propiamente habría que decir el método psicoanalítico, no estaba definido entonces, que había tantas formas de hacer psicoanálisis como psicoanalistas, que cada quien le hacía más o menos como quisiera, y que no había una escuela de formación formal de psicoanálisis, sino que iban a los seminarios con Freud. Y dice Reich, cuando tenían dudas los jóvenes analistas, les decían, tenga paciencia, siga analizando, pero pues ¿qué analizar? ¿No? ¿Dónde me voy con una persona que llega a mi consultorio y habla de todo y de nada? ¿No? Imagínate que yo al rato voy a mi sesión de psicoanálisis en Viena y entonces digo, pues doctor Feder, fíjese que hoy fui a la colonia Santa María de la Ribera y entonces me bajé en el metro y entonces caminé por la Alameda de Santa María y entonces me acordé de mis abuelos que vivieron en esta colonia hace más de 80 años. Es decir, ¿qué el psicoanalista qué agarraría de todo esto? Y entonces Reich, una forma muy sintética de decir de qué hablaría la primera parte de análisis del carácter, la de 1933, es que para hacer psicoanálisis primero hay que analizar las resistencias. Es decir, voy a análisis acá con la doctora Chávez, ¿verdad? Entonces quiero ir con la doctora Chávez porque está ampliamente recomendada, pero hay una parte mía que quiere ir, pero hay una parte mía que se hace pacto. Se me olvida la sesión, llego y le digo, doctora Chávez, estaba yo en la semana pensando muchas cosas que le iba a decir,
pero ya se me olvidaba, ¿no? Ayer hubiera venido a la sesión porque hoy pues ya no sé qué tengo que... Entonces, las resistencias, ¿cómo me resistía yo al análisis? Analicemos las resistencias. Y algunas de las resistencias de las que Reich habló tenían que ver con la transferencia. Entonces, por ejemplo, doctora Chávez, ¿es usted tan guapa, doctora Chávez, esos ojos, esos labios? Entonces la doctora Chávez se podía ir con la finta pues sí, ¿no? Y sí, ¿verdad? Sí tiene lo suyo la doctora Chávez, pero como era discípula de Reich, de repente a lo mejor se daba cuenta que esa excesiva amabilidad que yo tenía con ella era una resistencia, que la transferencia positiva, es decir, eso que yo volcaba hacia ella, esos atributos positivos que yo le adjudicaba, escondían otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor la doctora Chávez me diría, pero usted también siente otras cosas hacia mí, y yo le diría, no, ¿cómo creo? Si yo llego aquí y siento un manantial de paz y de sabiduría, nada más de cruzar el umbral de su consultorio ya me siento aliviado. Pero ella insistiría, si ella fuera reichiana de aquellos tiempos, ella insistiría más y más, y yo tarde o temprano le diría, la verdad es que siento celos de sus otros pacientes, se me hace que los prefiere a mí, ya vi que al otro le sonrió de manera que a mí no, es usted egoísta y mala, ingrata, pérfida, romántica. Ya salió la agresión, y Reich era muy bueno para sacar la agresión de los pacientes. Entonces, bueno, parte de lo que dice esta primera parte es, analicemos la transferencia, veamos que la transferencia, no estoy hablando de psicoanalítico de aquel tiempo, veamos que la transferencia positiva muchas veces esconde sentimientos hostiles, ¿no? Yo la quisiera, la doctora Chávez, nada más para mí, me chocan sus otros pacientes, quisiera venir todos los días a todas horas, y como no me pega tanto, en el fondo, sí la pego también la odio. Entonces, bueno. Entonces, la transferencia positiva, la transferencia negativa y la resistencia, pero había ciertas resistencias, y yo creo que esa es de las partes que a mí más me gustan de Reich, en la que me voy a extender hasta donde el tiempo me lo permita. Y Reich se dio cuenta que una buena parte de las resistencias tenían que ver con cómo uno era. Entonces él en esta primera parte da detallados recuentos de personas que iban a su consulta, por ejemplo, uno que se sentía como aristócrata inglés, aunque era judío y de Viena, pensaba que su abuelo era un lord inglés, o otro a lo mejor que tenía unos ojos así como de lince, como astutos, o otro que era excesivamente amable. Entonces el cuento es que, para decirlo en palabras más sencillas, todos nosotros, yo y todos nosotros, presentamos una máscara, una careta, una fachada ante el mundo, que es nuestro carácter, es lo que hemos aprendido a hacer. Y entonces, como si yo fuera por el mundo diciendo, yo soy esto, yo soy esto. Pero también ese yo soy esto, en el fondo escoge, pero no soy esto otro, pero no me veas esto otro, ¿no? Entonces, como si el carácter fuera una credencial que estamos exigiendo todo el tiempo para que nos vean. Y la principal resistencia era propiamente el carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuevo, cuando voy con la doctora Chávez a consulta y quiero progresar y quiero curarme de mi neurosis, mi principal obstáculo es como yo soy afuera y como soy adentro del consultorio. Si soy chistoso y simpático, entonces me quiere decir que tal vez me defienda con mis chistes, y si soy
culto y pedante, pues me defiendo con mi pedantería, y si soy tímido, con mi timidez, y si soy coqueto, con mi coquetería, o como sea, pues, muestro una cosa para no mostrar la otra. Y esto que muestro, no solamente lo muestro con mi discurso, sino lo muestro con mi actitud corporal. Llego al diván de la doctora Chávez y no me muevo, o me muevo mucho, o estoy apretado, o no lo estoy. Y entonces esto es parte de cómo soy. Y Reich empezó consistentemente a analizar cómo era la gente, cómo se sentaba. Noto que pasó usted en la primera fila agachándose. Tal vez le da pena llegar tarde, y a Reich a lo mejor, ¿verdad? Noto que se ríen. En fin, entonces Reich, muy pendiente, dicen los que estuvieron análisis con él, que no se le iba una, que detectaba el más mínimo cambio en el tono de voz, en la expresión facial, en la postura, y así estaba muy dale. Y hoy les digo un adelanto, fíjense esto de que estaba muy dale. Hay dos cosas que ver cuando uno ve todo esto de la comunicación no verbal, lo que es Reich el experto. Uno puede ver cómo es la persona, es decir, su carácter, ¿no? Uno ve posturas típicas, tensiones musculares repetidas, expresiones faciales congeladas, pero uno también ve cómo está la persona, es decir, el aquí y el ahora. Entonces, ya no era nada más el análisis, la caricatura que pensamos algunos del psicoanálisis, que voy y hablo de mi paciente, que fíjate que cuando yo era chiquito, entonces mi mamá quería más a mi hermano, sino cómo estoy ahorita en este momento. Entonces, a lo mejor Reich hubiera dicho, cuando me habla usted de que preferían a su hermano, le chinan los dientes. Veo algo de tristeza en su cara cuando usted me platica que a su hermano le compraron el cochecito y a usted no, ¿verdad? Entonces, me traería más allá de la historia a cómo estaba yo viviendo esa historia aquí y ahora. Y yo creo que eso es un adelanto grande en la psicoterapia que todavía hoy es vigente, por supuesto, ¿no? ¿Cómo estoy en este momento, en esta sesión contigo? Bueno, ¿cómo vamos el tiempo? Tiene todavía 20 minutos, largos minutos y luego tiempo para preguntas. Sí. Bueno, voy a ver mi acordeón. Reich, me cuesta trabajo limitarme en la primera parte, pero Reich, las personas que estuvieron con él en terapia, insisto, dicen que era muy hábil, muy diestro para ver estas cosas, como lo que hoy llamaríamos el lenguaje del cuerpo, para no quedarse con las apariencias, pero también la mayor parte de las personas que estuvieron en terapia con él dicen que era rudo. Si hay, ¿qué dirían los terapeutas técnicos y los rudos? No, pues no sé, pero él era de los rudos. Dos anécdotas que oí yo de de gente que fueron sus pacientes, doctora Peregrino. ¿Se acuerda usted de Marion Sharap? Usted también Sí. conoció. Marion Sharap, su biógrafo, dice dos cosas que yo me acuerdo. Dice que la primera sesión con Reich, él estaba en ese tiempo ya en Estados Unidos, con los hombres los veía sin ropa, las mujeres sin ropa interior, él estaba acostado en el diván y Reich entró muy ceremonioso con bata blanca como médico y lo vio en el diván y dijo: ¿pero qué enfermo estás? Hace mucho que no veía a alguien tan enfermo, de veras tienes una biopatía, es un término técnico, ¿no? De veras tienes una biopatía muy severa, ¿eh? Qué barbaridad, estás peor de lo que... Qué cosa, ¿no? Pierratos dice que un día se dejó el bigote mientras estaba en terapia con Reich
y que ya de salida de la sesión le dijo: ¿qué es esa mierda que traes ahí? Bueno, era rudo, pues, ¿no? Una expresión en la edición en inglés, y creo que también en la edición alemana, pero no sé, es muy gráfica de la rudeza de Reich. Dice él que a veces la agresión en el paciente está muy escondida y hay que... ¿Conocen ustedes esos animalitos que venden en las tiendas de mascotas, los hurones? Bueno, pero esos son muy gentiles, pero en realidad en la naturaleza los hurones son bastante agresivos, y en algunos lugares de Europa los utilizaban para cazar conejos. Como son delgaditos, se metían en las conejeras y mordisqueaban los conejos, y los conejos salían corriendo para que la gente les diera escopetazos. Entonces él dice, a veces con la agresión hay que ser como meter un hurón que mordisque, es decir, él provocaba, ¿no? Provocaba, ¿no? Como que hay que sacar la agresión. Y ahí yo me pregunto, en el Reich de hoy, que miren, de lo último del psicoanálisis que yo oigo de mis cuatro analistas, es este rollo de la intersubjetividad. ¿Han oído de eso? ¿Alguien ha oído de la intersubjetividad? Bueno, los psicoanalistas contemporáneos de los últimos 10 o 15 años dicen que, por ejemplo, si pensamos en lo de... Si pensamos en lo que pasa en el análisis, por ejemplo, en cómo los pacientes de Reich se enojaban, puede ser, diría el psicoanálisis antiguo, que es que tienen mucha ira acumulada a través de su vida porque les hicieron muchas cosas feas y yo qué sé, nadie los quería y los trataban mal o lo que sea, ¿no? Pero lo que dicen los psicoanalistas contemporáneos es que puede ser que también el coraje expresado en la sesión tenga que ver con la relación en el aquí y ahora con el analista, ¿no? Que él probablemente está provocando algo de eso. Entonces yo pienso de repente que la rudeza de Reich y algunos de sus discípulos eran responsables, por lo menos en parte, de lo que pasaba en su consultorio. No era solo las condiciones rígidas de la sociedad, el hecho de que vivían en unas sociedades militaristas, etcétera, sino el hecho de que él mismo, dice una discípula y seguidora de él, noruega, él me aplastaba, pero yo soporté que me aplastara porque también era amable. Bueno, pues sí, se enojaban con él porque tenían enojo antiguo, pero también porque él los hacía enojar, era un provocador. Y así lo fueron, por lo menos, algunos de sus discípulos, como Fritz Perls, el creador de la Gestalt, a quien analizó en Berlín, como el doctor Lowen y su colaborador de muchos años, el doctor Pierre Racos, a quienes conoció en Estados Unidos. Eran terapeutas rudos, pues provocadores. Entonces pienso yo, ¿cómo sería, qué está pasando con el análisis del carácter hoy? Está pasando, creo que, muchas formas de psicoterapia, o todas, pues muchas de las formas de psicoterapia, por lo menos las que a mí me interesan, yo creo que valen más la pena, trabajan como Reich en el aquí y en el ahora, pero sin tanta rudeza. Hoy diríamos que muchas psicoterapias, como el fútbol americano, le dirían a Reich rudeza necesaria, entonces el americano lo regresaría un poquito, pero era un hombre de su tiempo. Voy a hablar un poquito de la segunda parte, aunque la segunda parte ya vimos que fue publicada en 1945, también en la década de los 30 se empezó a escribir. La segunda parte,
en realidad forma parte ya ahora de un libro. La segunda parte es una teoría psicoanalítica del carácter, una teoría del carácter. En la segunda parte están los famosos capítulos de tipos de carácter, narcisista, histérico, etc. Reich se propuso hacer una teoría sistemática del carácter basada en el psicoanálisis. Y lo que decía en pocas palabras es que el carácter era resultado de cómo habíamos aprendido a manejar nuestros impulsos. Es decir, que si de chiquito le habían dado un poquito de chance o no mucho chance o nada de chance de hacer las cosas que los impulsos básicos del ser humano, y si ese chance que me habían dado había sido muy temprano en mi vida o más tardecito, y si mi mamá me había dado oportunidad de hacer unas cosas y mi papá no, o al revés, entonces eso moldeaba mi carácter. Por supuesto que Reich se refería a los impulsos, como se había formado como psicoanalista, se refería a los impulsos que en esta segunda parte, de los que habló Freud, a esta libido que pasaba por fases. Entonces se refería a estas fases orales, anales, fálicas, en fin, y ahí construyó una teoría del carácter de la que se ha hecho uso y abuso en las psicoterapias corporales. Se enseña mucho, se enseña bien, se enseña mal, y entonces en formaciones de carácter de psicoterapia corporal en la que yo estaba, de repente uno llegaba, cualquiera decía, ya llegó el oral con rasgos rígidos, y estos rasgos masoquistas, no sé qué cosas, así se nota el rigidito, el oralito, no sé qué cosa, y el episoide. Bueno, ¿qué cosa es todo esto? ¿Qué cosa es todo esto, doctora Chávez? ¿Qué cosa es todo eso? ¿Mande? ¿Qué cosa es todo eso? Es esta teoría del carácter. Pues es todo un rollote. ¿Es todo qué? Es un rollote. Todo un rollote. Tiene razón la doctora Chávez, sí, como siempre, porque sabe que es una teoría, es una forma de ver a las personas, no es cierta, pero tampoco falsa. Sino todo lo contrario, decía Perugno, ¿no? El que tenga caballo que lo amarre y el que no, pues que no lo amarre. No es cierta ni falsa. Digo, no es cierta porque realmente no existe eso, pero tampoco es falsa porque al estudiarla muchas veces comprendemos cosas de nosotros mismos y de las personas que van a consulta con nosotros. Nos ayudan a ver la realidad. Si nos ayuda a ver la realidad, está bien. Si nos ayuda a ver cosas de nosotros mismos, está bien. Si la tomamos como, si la reificamos, ¿alguien sabe qué es la palabra dominguera? Tenía yo que usar una palabra dominguera hoy. Si la reificamos, su maestro obispo le decía eso de reificar, doctora Valdovinos. Yo no lo capisco. No, hay capítulo, doctora. Reificar quiere decir hacer una cosa conceptual como real, ¿no? Pensar que de veras existe, pues que no existe, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería ese Reich hoy? Yo creo que, miren, esto de los impulsos orales, anales, fálicos, está interesante, pero de veras Freud lo propuso en la primera década del siglo, ¿no? Entonces está bien, pero fíjense que les voy a decir que dicen los modernos teóricos del instinto. Bueno, algunas personas dicen que Freud hablaba de instinto sexual y los que saben alemán dicen que no hablaba de instinto, sino de impulso o de pulsión, y algunos lo traducen como impulso instintivo, entonces impulsos instintivos de vida, de muerte, orales, anales, etc. Pero hoy en día, los que estudian, ¿han oído hablar de la psicología evolucionista? Yo creo que a Reich le hubiera gustado la psicología evolucionista. La psicología evolucionista lo que dice es que, pues, les voy a decir algo obvio, nosotros somos producto de millones de años de evolución.
El cerebro que tenemos y el cuerpo que tenemos es resultado de millones de años de evolución. Y si tenemos un comportamiento y si tenemos estructuras y funciones, es porque sirvieron en el ambiente de adaptabilidad evolutiva, es decir, en el ambiente en que mis antepasados evolucionaron. Esos comportamientos y esas estructuras del cerebro y ese cuerpo sirvió para sobrevivir en un ambiente siempre cambiante. Y entonces así, los modernos teóricos del instinto dicen que tenemos todos sistemas de acción o sistemas de comportamiento. Es decir, hay formas de comportarnos que están predeterminadas genéticamente, pero que son relativamente flexibles, son susceptibles de influencia del medio ambiente y que tenemos todos nosotros, los mamíferos, no nomás las personas, y por cierto que las aves, o por lo menos muchas de ellas, fíjense, les voy a leer la listita. Un perro, o un gato, o un rinoceronte, o una ballena, se defienden huyendo o atacando, o a veces quedándose sin moverse. El estudio de los sistemas de defensa y cómo son la fisiología de los sistemas de defensa ha sido muy útil para la psicoterapia que trabaja con el trauma del abuso. ¿Cómo ataco? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me paralizo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi cerebro? Otro sistema de acción, entonces uno podría hacer una nueva teoría de carácter de cómo me defiendo. ¿Soy más de los que huyen, o de los que atacan, o de los que se paralizan? ¿Y cómo lo hago, si es que lo hago, y en qué momento? Otro sistema de acción que ha merecido mucha investigación de parte de etólogos, psicólogos evolucionistas, psicólogos del desarrollo, neurocientíficos, etc., es el apego. Cómo de niño, y no nomás de niño, me vinculo a la figura materna o a las personas que me cuidan. ¿Tengo seguridad con ellas o inseguridad? Mi vínculo ¿me da ansiedad o no me da ansiedad? ¿O me desorganiza? Es decir, ¿busco a mi mamá o no la busco? Y cuando la busco, ¿me tranquiliza o no me tranquiliza? Y luego eso tiene que ver con mis relaciones subsecuentes o no. Permíteme un momentito, le voy a hablar a mi mamá. Bueno, ¿verdad que hay gente así que todo el tiempo se está reportando con la pareja o algo así, no? Entonces, este es como un tipo de apego, ¿no? Un tipo de apego. No me refiero aquí al apego que sale en la literatura budista, de aferrarse a las cosas, sino un vínculo entre los pequeños y las madres. Existe también un sistema de acción de exploración. ¿Qué tanto me muevo? ¿Qué tanto me gusta lo nuevo o no me gusta? ¿Me excita conocer cosas diferentes o no? Voy los domingos siempre al mismo restaurantito y pido lo mismo, o busco nuevos lugares. Busco ir de nuevas rutas o cosas así. ¿Qué tanto exploro o no exploro? Y por supuesto esto tiene que ver con los otros que dije, con la defensa y el apego, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un niño pequeño, un poquito más grande que ese tipo, cómo de repente está con su mamá y va por ahí gateando y regresa y toca base, dice otro poquito y regresa otro, y cuando ya es más grandecito se va y voltea y ve que está ahí, entonces sigue jugando. Y entonces, bueno, eso probablemente tenga que ver con lo aventado, o exploradores o aventureros que luego somos en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la exploración. Y está la regulación de la energía, dicen también los que hablan de sistemas conductuales. ¿Qué tan violento soy o caluroso? ¿Me ataco de comida o no me ataco? ¿O como poquito o no? Cosa que sería muy útil para quienes trabajan, por ejemplo, con trastornos alimenticios o con problemas de sobrepeso, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Regulo mi energía o no regulo mi energía? Cosa que también se deriva a veces de la relación temprana con la madre. Cuidado. ¿Qué tanto cuido a los demás? Ando por ahí, por ejemplo,
salgo aquí a la Alameda de Santa María buscando pajaritos que se cayeron del nido, perritos abandonados para llevarlos a mi casa. Por eso estudié psicoterapia, porque quiero ayudar a todo el mundo. Y luego estudié psicoterapia, luego por eso así escojo mis novias o mis novios según el caso, a ver quién está como más, quién se siente más mal, yo lo rescato, ¿no? Que tengo el comportamiento de cuidado, pero al 100, ¿no? O no tengo ninguno, no quiero cuidar a nadie. Sociabilidad, cómo están mis redes sociales, cómo me vinculo con la gente, cómo le hago para relacionarme con los iguales, y ya me faltan 2. Juego. ¿Qué tanto me entrego a actividades lúdicas o no? ¿Y cómo lo hago? Y finalmente, sexualidad, ¿cómo le hago para atraer o no atraer a mis amorcitos, como cortejo, como coqueteo? Yo creo que y hay gente que ya hace esto, a lo mejor un análisis del carácter nuevo, un análisis del carácter hoy, sería un poquito menos rudo. Las circunstancias son otras. Ahora vino desde los 60 las psicoterapias humanistas, están ahora de moda las psicoterapias colaborativas. Entonces probablemente un analista como Reich, que era un poco lejano con su bata blanca, así serio, que le decía el doctor Reich, como que ya no, él mismo tal vez no sería así, sería más cercano, que también era cercano, tal vez sería más la psicoterapia una forma de colaboración, tal vez sería un análisis de carácter que no se empeñara tanto en sacar la agresión, aunque no le tuviera miedo, y tal vez se ocuparía, ya una teoría del carácter se ocuparía de formas, de instintos, como han sido estudiados por la ciencia contemporánea, y ya no esas pulsiones orales, anales, fálicas, y ese modelo, pues que ya es antiguo, es un modelo de energía hidráulico, de la energía que se queda en un lugar y hay que moverla, como un río, como una represa, en fin, ¿verdad? Freud pensaba así, los psicoterapeutas corporales de primera generación pensaban así, la energía se estanca, hay que mover la energía. Bueno, creo que un análisis de carácter contemporáneo, insisto, sería muy rudo y tendría más que ver con la información y los sistemas de conducta que con la energía y con la agresión. ¿Qué me parece, doctora Baldovino, si abrimos un tiempo para preguntas? Sí, ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces miren, quisiera saber si alguien de ustedes tiene preguntas o comentarios que quieran hacer antes de que empiecen. Yo sé que todo lo que dije no es cierto. Bueno, no es si es parcialmente cierto, pero no es completamente cierto, porque el análisis del carácter del libro es un libro muy complejo que yo he leído y releído, que me ha fascinado, que hasta me dan ganas de leerlo otra vez, que descubre uno cosas. Entonces lo que uno puede decir en unos minutos pues es parcial, solamente me refería a la primera parte y un cachito a la segunda, pero es un libro muy rico. Todo lo que yo diga, por favor, no se lo crean, vayan y lean. Entonces hoy en la noche que esté leyendo digan, no tenía razón, porque Reich aquí dice lo que sea. Ojalá que si esta plática sirve para que lean o relean el libro, pues me daré por bien servido y abramos entonces un espacio para preguntas. ¿Vamos a pasar el micrófono o así a capela? Capela está bien. ¿Quién dijo yo? Ya todos lo saben, doctor. Es que, la caracterología que se ve aquí evidentemente es de que todos lo saben. Es que, doctor, fui tan claro que no dije no, tan oscuro que nadie sabe de qué hablo. ¿Usted qué piensa? Me hace pensar en que lo difícil que es volver a encasillar a las personas a una caracterología, ¿no? O sea, lo que comentaba de si es rígido, si es esquizoide, si es oral, si es falso, ¿no?
sigue siendo un esquema para poder situar, en este caso, por ejemplo, a los pacientes, pero que también a veces eso puede limitar el conocimiento de las personas, Sí. el conocimiento para con las personas. Sí, miren, algunas de las personas que están aquí, como decía aquí la doctora Valdeolini, pues ya son rostros conocidos, entonces ya han de decir, está hablando de lo mismo otra vez. Realmente una tipología de carácter es un esquema que nos sirve para ver la realidad, pero no es la realidad. Es como un mapa, pero no es el territorio, por supuesto. Entonces, pues, tenemos que pasar por un esquema así, porque es útil o no es útil, ¿no? Yo creo que la cosa de clasificar, Reich sin duda estudió a Krepelin, uno de los padres de la psiquiatría moderna, que también es una clasificación de enfermedades mentales. Entonces usaba los médicos y los psicoanalistas querían clasificar, porque había desde más de 100 años antes la idea de clasificar los objetos de estudio en las ciencias, así una tabla periódica de los elementos o una clasificación de los seres vivos de Linneo, etc. Entonces, porque eran los tipos de carácter, ¿no? Pero si a veces se ponen en duda las clasificaciones de las subespecies de tigres, pues con mayor razón, y eso que tienen análisis genéticos, pues con mucho mayor razón se pueden poner en duda las clasificaciones del carácter de la persona, pero sí que resultan útiles. ¿Quién dijo yo? Fernando, tú dijiste algo muy importante que ya, de acuerdo... Todo lo que digo yo es importante. Mucho más. Perdón. Tiene toda la razón. Me retracto. De todo lo importante que hoy nos diste Van a decir este tipo que están haciendo tu estudio caracterológico. Nos decías que, bueno, derivado del momento histórico, político, social en que Reich hace todos sus estudios, había un tipo de caracterologías desde tu sentir y desde tu saber. ¿Qué caracterologías han cambiado y cómo podemos pensar que ahorita cuáles serían? Doctora Valdeolini, su pregunta es muy buena y yo le sigo dando trabajo aquí a la camarógrafa, ¿verdad? Para que no se duerma, ¿verdad? De nuevo, ¿no? Mire usted, las personas que acudían al consultorio del doctor Reich, como también en parte las que acudieron al consultorio del doctor Freud, eran en principio todos austriacos o alemanes, ya luego veían de otros lugares de Europa, nacidos en el siglo XIX, ¿no? Y yo he hablado de esto antes y está bien que hable de eso una vez más, porque me acuerdo, cuando pienso en eso, me acuerdo de mi abuelo, y el que estaba yo platicando. Mi abuelo llegó del norte, de Saltillo, a esta colonia, a vivir en las cuadras de aquí en 1925, y nació en el siglo XIX. Y mi abuelo y mi abuela, cuando yo lo recuerdo con cariño, pero también con algún conocimiento, me da un poco de pena decir esto, pero luego me acuerdo de ellos y digo, ¿cuándo los conoció Reich? ¿Cuándo fueron a Viena? ¿Cuándo fue mi abuelita a terapia con Otto Fenkel? Están descritos ahí porque son personas de hace 100 años, ¿no? Que tenían, si uno recuerda, por ejemplo, lo que platican, en mi caso mis abuelos, y luego ustedes como son jóvenes, lo que sus abuelos platicaban de sus padres, ya saben, ¿no? Entonces platicaban los abuelos, no, mijito, en mis tiempos, qué esperanzas. Que yo al hablar así a mi papá, llegaba mi papá con sus bigototes a comer y todos nos callábamos y con la mirada nos controlaba, ya sabes, no llegaba el señor que vivía en esta casa, así llegaba, ¿no? Imagínate, patriarca. Bueno, entonces existía la represión de los impulsos sexuales y agresivos, y entonces el tipo de carácter de entonces, pues claro, era la neurosis que se define como un conflicto entre los impulsos y las defensas.
Pero ya Reich, con lo genio que era, el primer libro de Reich, ¿quién me dice cuál fue el primer libro de Reich? Jóvenes y no tan jóvenes reichianos. Es que no somos de su época. Ya ve, doctora Chávez, cómo es usted agresiva conmigo. No me quiere usted, doctora Chávez. Tampoco Reich es de mi época. Pero te voy a decir, este primer libro de Reich no se consigue en español. Lo publicó por ahí en 1925 y se llama El carácter impulsivo. Y el carácter impulsivo, si bien Reich trabajaba en su consultorio en Viena y en Berlín con pacientes fresones, que, bueno, digamos la burguesía o la pequeña burguesía, también en las clínicas psicoanalíticas para pobres, desempleados, refugiados. Había terminado la Primera Guerra Mundial, había un montón de gente en la calle sin empleo. Entonces trabajaba con ese tipo de gente sin estructura, que había perdido el país, el trabajo, todo, y entonces describió el carácter impulsivo, que debe ser considerado como un antecedente muy importante de lo que ahora llamamos la personalidad fronteriza o limítrofe, ¿verdad? Entonces, ya Reich lo vio en 1925, pero muchos ignoran esto porque, como siempre, Reich lo publicó por su cuenta. La edición tuvo pocos ejemplares, tardó unos años en traducirse, pero hoy en día lo que veríamos es mucho más trastornos de carácter limítrofes o fronterizos y mucho más narcisismo. Claro que a lo mejor Reich, no sé si le viene narcisismo, sí vio el carácter pánico narcisista, pero no sé si vio que él mismo era, ¿verdad? Él era narcisista y algunos de sus discípulos también. Entonces yo creo que contemporáneamente veríamos menos neurosis y más trastornos de carácter fronterizos y narcisismo. Es decir, el problema no sería tanto la represión como la desorganización, los problemas de control de impulsos, la angustia libre y flotante, la pérdida de significado. Sería, para citar un par de libros, sería ahora como la era del vacío, sería ahora como la insoportable levedad del ser, en vez de personajes, haz de cuenta, alguien que iba con Reich o con Freud, pudo haber sido Rodion Romanovich Raskolnikov. ¿Alguien se acuerda quién era Rodion Romanovich Raskolnikov? ¿Dónde sale ese señor? Crimen y castigo. Mata a la viejita en 2 páginas y se pasa 500 culpables por el asesinato. Largo como novela rusa. Y en cambio ahora mataría a la viejita y le vale, se va al reggaetón. O sea, les dije, no nomás ha matado a esa viejita, ha matado 40 viejitas, le da igual. Por exagerar, como que el tipo de carácter hoy es más ese, ¿verdad? Yo creo. No que todos los fronterizos maten viejitas, como en todo el mundo, pero habría más desorganización, más. El problema no sería tanto la represión de los impulsos, sino la desorganización de los mismos. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ese sería el tipo de carácter que puede llegar a consulta con ciertos problemas, pero en general el tipo de carácter de la sociedad no se podría tipificar ahí. Yo creo que sí hay más. No nomás a consulta, el problema es que no llegan a consulta. Eso sí, también, claro, sí. Doctora Chávez, observe usted las campañas políticas, ¿no? Ya nos tienen hasta el gol, digo que todo. Sí, vea las noticias, vea cómo hay mucho desorden, pues. Sí. Yo creo que hay Es como una característica de la sociedad. Sí, es una característica de la sociedad. Lo han visto personas no terapeutas. Es el narcisismo, el vacío, el sinsentido. Muchos analistas sociales han visto eso. Aquellos sabían para qué iban. Si eran soldaditos, ¿no? No digo que estuvieran mejor o peor, nomás digo que eran diferentes.
Mira, me gusta mucho pensar, tal vez como Reich lo haría. Imagínate la época en que Reich era joven, que en el Imperio Austrohúngaro reinaba el emperador Francisco José, el hermano de Maximiliano, y en el Imperio Alemán el Kaiser, y en el Imperio Inglés la reina Victoria, y aquí don Porfirio. Pensemos en don Porfirio. ¿Te queda muy claro qué quería y qué no quería? Pues el que fuera un dictador, pues sí lo era, pero imagínate a nivel social la figura paterna. Los invito a una práctica de campo en el Palacio Nacional. Vean los retratos de los presidentes y vean el retrato. ¿Ya miró? Sí. El retrato de Porfirio es imponente, pues no tiene comparación con los demás. Y así eran las figuras paternas de entonces, ¿no? Pues fuerte, a pesar de que era un hombre mayor. Y así eran los Kaisers y todo lo demás. Compara, por favor, a Porfirio con todos los dictadores, lo que quieras, con Calderón, con Peña Nieto, con quien quieras, con Cedillo, hasta con Fox, que todo lo que tenía de grandote lo tenía. Digo, ven, si Porfirio decía se hace, y así eran los padres, pues así era la sociedad, era una sociedad. Tenía muchas cosas malas, no crean que estoy diciendo regresemos, pero tenía claridad en las reglas, en los propósitos, ¿no? Era así. Y ahorita todo es como... Muchas cosas son así como... poco claras, como... ¿Alguien más? Tal vez una última. Sí. Sí, es que Reich era, te digo, mira, cito a Luis Val, una psicoanalista noruega, que es su discípula, dice, me aplastó. Ellos mismos dicen, si aguantabas terapia con él, te ayudaba, pero muchos no aguantaban, que los hacía pedazos, ¿no? Desde la entrada los hacía pedazos. Entonces, había quien lo quiso mucho y quien no lo podía ver, y quien en una época lo quiso mucho y luego no lo podía ver. Entonces, por eso digo que era rudo. Era demasiado rudo porque atacaba lo que él llamaba las defensas, burro y a la cabeza, y así algunos de sus discípulos. Entonces yo creo que una forma de psicoterapia así a mucha gente, a alguna gente le sirve y a mucha le daña, ¿no? Que tú llegues a la primera sesión de un analista y te diga, o de un terapeuta y te diga, pero qué, no es a ti, pero qué enferma estás, hace mucho que no veo a alguien tan enferma. Tú estabas esperando que te diera una cita hace años y lo admirabas y te dice, puta, pero qué enferma estás. Bueno, eso es rudeza, digo yo. En la formación en psicoterapia corporal he tenido cierta percepción, me llamó mucho la atención por eso su percepción y por eso quería aclarar a qué se refería con todo. Sí. Yo estoy seguro que la gran parte de los psicólogos, hay muchos psicoterapeutas corporales hoy en día que siguen siendo igual de rudos, que piensan que no hay buena sesión si no hay, deshaces un cojín y gritas hasta quedarte ronca y yo te acabo la caja de Kleenex y vomitas al fondo. Eso es rudeza. No digo que no llores alguna vez o que expreses el coraje alguna vez, pero irse desde la primera sesión duro y a la cabeza probablemente sea rudo y no cuidar la relación terapéutica. A eso me refiero con rudeza. No digo que todos los psicoterapeutas corporales son así. Sigue habiendo algunos así. Pues bueno, yo creo que les agradezco muchísimo su atención.